Ya se lo hemos adelantado, bueno, ya lo saben, se acerca el verano y seguro que muchos de ustedes están ya pensando en viajar al extranjero. Las vacaciones suelen ser sinónimo de descanso y nuevas experiencias, pero cuidado porque a veces la cosa pues se puede complicar. Eva, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Sí, se puede complicar y mucho porque desde luego que lo que nadie se espera es que una urgencia hospitalaria o una enfermedad totalmente inesperada tire por tierra esas vacaciones que tanto tiempo llevamos soñando. Así que esta tarde vamos a hablar aquí en Plato de la importancia de esos seguros médicos de salud que debemos contratar cuando salimos de viaje, porque lo cierto es que cuando estos imprevistos ocurren estando lejos de casa en otros países del extranjero, las consecuencias pueden ser mucho más complicadas y costosas de lo que nos pensamos. Para poner este tema sobre la mesa nos acompaña esta tarde Óscar Sanz, experto en seguros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero de todo, Óscar, imprescindible ese seguro de viaje cuando hacemos las maletas, salimos de casa, sobre todo cuando vamos a según qué países. Efectivamente, yo creo que se ha convertido en un elemento imprescindible en cualquier tipo de viaje, pero efectivamente, como muy bien dices, cuanto más alejado de nuestro entorno es el viaje, mayor necesidad de contratar un seguro de estas características. Todavía, Óscar, sigue en nuestras cabezas la idea de, bueno, a mí no me va a pasar, no hace falta, voy a por lo mínimo en vez de ir según donde vayamos pues a cubrir o intentar cubrir lo máximo. Efectivamente, esa idea de que a mí no me va a pasar sigue estando vigente y después a veces tenemos un concepto un poco equivocado de pensar que si vamos a países en vías de desarrollo o países que tienen una renta per cápita más baja que la nuestra, nos vamos a encontrar con que la sanidad es baratísima. Sin embargo, lo que suele ocurrir es todo lo contrario, que en estos países la sanidad es especialmente cara, suele estar en manos privadas y en ocasiones es incluso de muy difícil acceso. Ahora, si os parece, vamos a ver en pantalla algunos casos reales que nos van a mostrar, bueno, pues la importancia de contratar esos seguros de viaje. Vamos a ver una serie de titulares de prensa que ponen de manifiesto pues que algunos de esos viajeros no contrataron un seguro de viaje médico adecuado y esas vacaciones se convirtieron tanto para ellos como para sus familiares en un auténtico infierno. Por ejemplo, lo vamos a ver, facturas de miles de euros tras enfermar en el extranjero y no tener seguro. Perdí todo lo que tenía ahorrado por estupidez. Aquí estamos hablando de un viajero que se fue a México y debido a una urgencia hospitalaria tuvo que pagar una factura que ascendía a los 30.000 euros porque no había contratado ningún tipo de seguro. Si nos vamos allí a la izquierda, la familia de Adrián Palomino, el español en coma ingresado en Tailandia, pide ayuda urgente. No es solo un traslado, es darle una oportunidad real. Aquí la familia de este joven inició todo un proceso de llamamiento a la ciudadanía para donar dinero porque este joven se encontraba en coma con un traumatismo craneoencefálico severo en un hospital en Tailandia. Sí que tenía un seguro médico, pero no con unas coberturas tan amplias para una enfermedad de tal magnitud. Y por último, otro ejemplo. Mis padres habían contratado un seguro de viaje, pero la compañía no se hizo cargo. Muere un ciudadano canario que enfermó de gravedad en un viaje a México. Aquí los familiares de este hombre tuvieron que desembolsar 90.000 euros porque este varón sí que había contratado un seguro de viaje, pero finalmente la compañía de seguros no se hizo cargo de ese tratamiento porque alegaba que este hombre ya tenía esa patología antes de iniciar el viaje. Óscar, vemos estos titulares como ejemplo de la importancia de contratar esos seguros de salud y también muy importante leer esa letra pequeña, ya no solo la letra pequeña, sino ser conscientes y saber lo que estamos contratando, porque en ocasiones no sabemos siquiera que nos cubre ese seguro. Correcto. Además has nombrado un caso que es muy interesante, que es el de las enfermedades preexistentes. También nos tenemos que quitar de la cabeza esa idea de que si tengo algún tipo de dolencia, algún tipo de enfermedad de estas crónicas, no puedo viajar. En muchas ocasiones sí que se puede viajar y lo único que hay que buscar es la opción que nos permita viajar con esa enfermedad preexistente, comunicándolo a la compañía de seguros. Y hay muchas opciones en estos momentos aseguradoras que te permiten viajar incluso con esa enfermedad preexistente. Evidentemente, lo que no te va a cubrir el seguro es el tratamiento habitual de la enfermedad, pero sí que te va a dar cobertura para esas situaciones no previstas, accidentales, por llamarlas de alguna forma, que puedan estar vinculadas con la enfermedad. Óscar, pero no debemos por una parte, confundir, que no me salía la palabra, no debemos confundir el tener ya un seguro privado nuestro con un seguro que vayamos a contratar si nos vamos de viaje. No. Habitualmente las pólizas
estándar, por llamarlo de alguna forma, de asistencia sanitaria, lo que llamamos comúnmente los seguros de salud, suelen tener una pequeña cobertura de asistencia en viaje. Pero cuando digo una pequeña cobertura, a lo mejor estamos hablando de gastos de asistencia sanitaria, 15.000, 20.000 euros. Pensad que en estos momentos las pólizas especializadas están dando coberturas de gastos de asistencia sanitaria incluso ilimitados en el extranjero. Es decir, que la diferencia puede ser enorme. Bueno, pues también hemos salido a la calle a preguntar a los aragoneses si cuando ellos salen de viaje al extranjero contratan este tipo de seguros y si los consideran imprescindibles. Sí, claro que sí. Más sobre todo que tenemos niños y demás, siempre contratamos un seguro de salud. Sí, sí. La seguridad ante todo. Sí que lo veo importante, sí, porque sé de casos que han pasado cosas graves. Mi hija sí, mi hija que ahora está en Holanda tiene, cuando se ha ido a Tailandia se ha cogido. Porque si te pasa cualquier cosa, estar cubierta, por lo menos. Porque puede pasar algún accidente, un percance y uno está en un lugar extraño y obviamente pues está uno protegido. Pues no sé si vas a Egipto, por ejemplo, o Marruecos, o a Turquía, que he estado recientemente, o a Uzbekistán, que iré, si Dios quiere, en octubre. Hombre, pues es que como le ocurra algo allí, por lo menos que esté bien atendida, cuidada, que le cubra algo y para que a nosotros no nos cueste tanto pues atenderla, que la atiendan allí o traerla para acá. Bueno, vemos que muchos sí que contratan este tipo de seguros cuando salen de casa de viaje, muchos otros no. Así que para poner de manifiesto la importancia de salir de casa asegurados, vamos a conocer la historia de una joven oscense. Ella es Nuria Martínez, se dedica a viajar por el mundo y a contarnos a través de las redes sociales sus experiencias. Y en un viaje a Costa Rica se contagió nada más y nada menos que del dengue. Nos lo cuenta. Fue en Costa Rica porque me contagié de dengue y bueno, con síntomas clarísimos, fui al hospital y me diagnosticaron con trombocitopenia y me ingresaron por ello. Estuve 3 noches ingresada porque se tenían que asegurar que no tuviera dengue hemorrágico y con el seguro fue bastante fácil, no tuve que adelantar nada de dinero. Lo único que sí que tuve que hacer fue pagar el taxi porque ellos no tenían ningún contacto de medio de transporte, entonces yo les pasé las facturas y luego me lo ingresaron. Bueno, muy importante ese seguro médico, como queda ahí reflejado, pero Óscar, en ocasiones es que no sabemos por dónde empezar. Pongamos como ejemplo, ¿no? Nos vamos al extranjero, contraemos una enfermedad, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? A ver, la idea que hay que tener con los seguros de asistencia sanitaria no es tanto conocer exactamente las coberturas, saber cómo va a reaccionar el seguro, si me pasa esto. La idea principal es tener al otro lado del teléfono una persona especialista que tenga la capacidad y tenga los medios de darnos una solución cuando nos encontramos con una contrariedad de estas características. Y esta es la filosofía básica, dejarnos guiar y que nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Porque, Óscar, pongamos que tenemos algún tipo de problema sanitario, no tenemos seguro, ¿qué pasa? Pues en según qué países, sobre todo si salimos fuera de la órbita europea, el problema realmente es grave, porque como os decía, ya no es solo el enorme coste económico que puede tener el necesitar servicios sanitarios en otros países, es incluso a veces la imposibilidad manifiesta de poder acceder a esos servicios. Países que ahora están muy de moda como China o la India, caramba, es que lo complicado es acceder al servicio sanitario. Después, además, es caro, pero es que es incluso complicado llegar a acceder a esos servicios. Bueno, pues me vais a permitir que ya nos están esperando al otro lado. Muchos son de los que se van de vacaciones, recurren a las agencias de viajes para gestionar packs, por ejemplo, completos con vuelo, hotel, excursiones y todo tipo de extras. Queremos conocer si el seguro de salud toma también un papel protagonista. Así que saludamos al presidente de las agencias de viajes de Aragón, a José Manuel Clua. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Manuel, según su experiencia, ¿qué importancia le da el viajero al seguro de salud? Bueno, pues realmente hoy por hoy ya se está tomando bastante conciencia a la vez que contratas un viaje, contratar un seguro, ¿no? Pero no solo porque te vayas a Vietnam, te vayas a Australia o te vayas a cualquier otro país, sino incluso seguros para que te vayas a Francia o incluso por España, a las islas. Porque lo que nosotros recomendamos, y como bien ha dicho Óscar, es sobre todo ya sacar seguros que contemplen las enfermedades preexistentes. Y esto es hoy en día el 100% de importancia a la hora de contratar el viaje.
Muy buenas tardes, José Manuel. ¿Y la gente está concienciada? ¿El viajero pregunta o son ustedes los que le tienen que recomendar ese seguro de viaje médico? A ver, el tema es que todavía aún hay gente que le cuesta, ¿no?, arrancar el seguro. Pensemos que cuando hacemos un seguro, según el importe del viaje, pues nos puede costar 45, 50, 60, 80, hasta 100 euros, ¿no? Entonces eso a la gente le hace todavía muy cuesta arriba, pero cuando le hacemos ver la importancia que tiene, a veces pues no dudan en sacarlo. Porque no solo es la importancia del seguro de viaje por la asistencia médica, también la importancia al 100% que tienen estos seguros es contemplar la cancelación, porque pensemos que hoy en día se hacen con muchísima antelación los viajes y a lo mejor quedan 6, 7, 8 meses y nos puede pasar de todo. Con lo cual, aparte de tener seguros que nos cubran la asistencia médica, la repatriación y otra serie de cosas, nos tienen que cubrir también la cancelación de ese posible viaje. José Manuel, imagino que también, según el destino, notaréis que que los clientes solicitan más ese contrato de seguros de salud, de cobertura. Sí, claro, yo creo que hoy en día, a raíz de las últimas noticias que han aparecido de estos casos, como habéis comentado, pues la gente está muy concienciada y ya cuando te contratan el viaje y les mencionas de hacer el seguro, prácticamente el 90% no duda en hacerlo, cueste lo que cueste. Luego hay gente siempre que es más reacia, o como bien ha dicho Óscar, ¿no?, que todavía hay gente que piensa que con tener el seguro del hogar y que le cubre una parte de asistencia en el extranjero, pues dice, no, yo ya tengo mi seguro particular y me es suficiente. Luego vienen a veces los dramas, ¿no?, porque no les cubren las cuantías suficientes para paliar esa incidencia que hayan tenido en destino. ¿Y qué tipo de viajeros son los que más muestran interés por contratar esos seguros? ¿Jóvenes, familias con niños, personas jubiladas? Hoy en día todo el mundo. Hoy en día todos, jóvenes, senior, de mediana edad, cualquiera ya que hace un viaje ya contempla directamente el seguro. A mí el otro día concretamente me llamaron un familiar de que su hija se casa y que viajes y tal y cual, y lo primero ya hacerle ver que tiene que llevar con un seguro importante de viaje incluido al destino que vaya. Bueno, pues la conclusión que podemos sacar, José Manuel, es que cada vez la gente se interesa más y sobre todo pues a raíz de, como decías, de esas últimas noticias que poco a poco, pues bueno, de una manera u otra se van conociendo. Muchísimas gracias por hacernos un hueco esta tarde de lunes a Conexión Aragón. Un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Bueno, vemos que es sin duda algo ya muy codiciado, ¿no?, por los viajeros. Óscar, ¿qué consejo le darías tú a aquellos viajeros que ahora se quieran ir pues a un destino vacacional? ¿Qué seguro deberían contratar con esa cobertura imprescindible? A ver, pues yo lo que haría sería sentarme con la persona de mi confianza a la que le vaya a comprar el seguro, explicarle cuáles son las circunstancias de ese viaje. No es lo mismo un viaje de ocio que un viaje profesional, un viaje de estudios, cada uno tiene sus pequeños matices. Lo que hemos hablado antes, si existe algún tema de enfermedades preexistentes, hacerlo saber y sobre todo asegurarnos de que tenemos capitales y garantías suficientes, sobre todo en el tema de asistencia sanitaria, que ya vemos que es el tema estrella, que tengamos garantía suficiente para el destino al que vamos. Porque a veces pensamos, ¿no?, que por estar dentro de la Unión Europea, con esa tarjeta sanitaria europea ya quizá nos puede cubrir cualquier tipo de problema que podamos tener en otro país estando de viaje, pero no es del todo así. También hay que tener cuidado estando en Europa. Efectivamente, lo que es único es la tarjeta, pero la forma que tiene cada país de aplicar las prestaciones de esa tarjeta son distintas. A veces nos podemos encontrar con algún susto. Bueno, pues también nos podemos dar algún susto si vamos a un país al que no estamos acostumbrados a ese tipo de enfermedades, así que hemos querido preguntar a un médico por esos consejos y recomendaciones también que debemos tener muy en cuenta en cuanto a vacunación a la hora de irnos al extranjero. A todas las personas que al mismo tiempo que sacan el billete de avión, si se van lejos, cojan cita con el Centro de Vacunación Internacional. Allí les dan las recomendaciones, sobre todo porque depende a qué país vayan, en qué época del año vayan y si van a zonas rurales o urbanas, ¿vale? Y luego, el kit básico para ir a todos sitios, digamos, pues yo creo que el kit de a pie sería llevar por lo menos paracetamol y ibuprofeno, ¿de acuerdo? Que es lo básico pues para un tema inflamatorio. Tal. En el caso de unas diarreas del viajero, al final es hidratarse.
¿Podemos llevar sueros, sobrecitos de suero para echar un litro de agua? Sí, pero al final lo importante será que tengamos un agua embotellada. Bueno, Óscar, vemos que tenemos, ¿no?, algún tipo de problema, por ejemplo, nos tienen que hospitalizar. Luego nosotros al seguro tenemos que justificárselo de alguna manera, con alguna factura, con algún documento. Depende. Hay muchas ocasiones en las que las compañías de seguros especialistas en asistencia en viaje incluso te facilitan el acceso al centro hospitalario sin necesidad de que tú tengas que hacer ningún tipo de adelanto ni nada por el estilo. Hay otras ocasiones en las que no. Hay otras ocasiones en las que el lugar en el que tú estás en ese momento no tiene ningún centro que esté concertado con la compañía y eso te hará que tengas que adelantar el dinero y después te lo reembolsarán. Va a depender mucho de los casos, no es lo mismo una gran ciudad que un lugar remoto en una zona rural, es decir, pero siempre que pueden, las compañías intentan evitar que tengas que adelantar el dinero. Porque hablando de dinero, claro, entiendo que no será lo mismo, por ejemplo, si no tenemos un seguro, tener que ir a un hospital, a un centro de salud en el país en el que estemos, pues para una radiografía, una operación. Entiendo que es muy amplio el rango, ¿no?, de coste que luego tenemos que hacer frente si no tenemos ese seguro. No sé si podemos dar una horquilla de precios. Puede ser brutal. Es que estamos acostumbrados a ver las cosas desde la óptica europea, que pensamos siempre en una seguridad social universal, en soluciones accesibles. En un país como Estados Unidos, una pequeña hospitalización te puede suponer docenas de miles de euros. Es decir, podemos estar hablando de cifras que se nos escapan totalmente de la idea que podamos tener. Y una repatriación en un avión medicalizado ya, bueno, ni imaginamos, ¿no? Las compañías lo dan también, la mayoría de las compañías, es cierto que como último recurso, porque como muy bien dices, es un recurso extraordinariamente caro, pero desde luego las pólizas lo prevén y estamos hablando de una prestación que ahí ya hablamos de docenas de miles de euros fácilmente. Vamos a conocer otro caso. En este momento les hablamos de una joven de Saravillo, ella se llama Rocío y también se encarga de viajar por el mundo y contar sus experiencias, y en su último viaje por Asia también tuvo que echar mano de ese seguro médico de viaje en un par de ocasiones, nos lo ha contado. En este último viaje estaba recorriendo Asia, concretamente estaba en India y tuve que acudir al hospital un par de veces por una reacción alérgica, un sarpullido que tuve por todo el cuerpo. Con respecto a la atención recibida, pues diría que fue bastante positiva, teniendo en cuenta los recursos que puede tener el país de destino, ¿no?, y también pues la posible dificultad idiomática. Con el seguro también la comunicación fue bastante fluida, se hicieron cargo de todos los gastos y bueno, en mi caso la experiencia pues diría que fue bastante liviana porque tampoco fue nada grave, ¿no? ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, nos contagiamos de alguna enfermedad autóctona? Hablamos desde el dengue hasta la fiebre amarilla, la hepatitis o el tifus. Nos lo ha contado un especialista. También hay que tener en cuenta que podemos hablar de que países, por decir así, un poco como tercermundistas, no tienen el mismo nivel asistencial, ¿no? Pero sí que es verdad que en las patologías autóctonas de allí tienen mejor nivel asistencial que nosotros aquí. Porque un dengue aquí no lo vemos casi nunca y ellos están acostumbrados a verlos allí y tratarlos. Con lo cual probablemente incluso sean más eficientes ellos, ¿de acuerdo? Que a veces tenemos pensado, igual una apendicitis no, ¿vale? Porque tienes más medios, tienes más... Pero las cosas de a pie de calle están más acostumbrados. Óscar, no sé si podemos hablar de algún caso concreto que quizá recuerdes que ponga de manifiesto esa importancia de estar asegurado cuando salimos de casa. Pues mira, ahora tenemos un caso muy reciente que además fue masivo. Recordaréis perfectamente que cuando se inició la reciente guerra del Golfo se cerraron durante varios días los aeropuertos de Doha y de Dubái. Claro, en todas las noticias hablabais de los 30.000 españoles que se habían quedado aislados en el Golfo Pérsico, pero de los que nos olvidamos son de todos los españoles que estaban en Tailandia, en Vietnam, en países del este y que necesitaban necesariamente una conexión vía Dubái o vía Doha para poder volver a España. Las compañías de seguros, y además esto fue una actuación bastante masiva, hicieron dos cosas en paralelo. En primer lugar, prorrogaron automáticamente las coberturas de todas las pólizas y en segundo lugar, buscaron vías alternativas para que todas estas personas pudiesen volver a España por otros medios. Óscar, yo quería preguntarle una duda porque, por ejemplo, si ahora viajamos a uno de los países en los que bueno, pues, puede haber un mayor conflicto, aunque ahí ahora enseguida veremos cuáles son los que se desaconsejan y cuáles no, ¿yo puedo tener contratados varios seguros a la par para que vayan haciéndose cargo de, si imaginemos que es una hospitalización de
larga duración? A ver, si vamos a una zona de guerra, ahí, o a una zona en conflicto bélico, ahí sí que vamos a tener que buscar un seguro de unas características muy especiales. Ahí los seguros estándar, realmente en aquellos países a los que la web del Ministerio de Asuntos Exteriores aconseja no ir, realmente las coberturas estándar no van a llegar. Se pueden contratar seguros, de hecho los periodistas de guerra, por ejemplo, tienen seguros, pero ya son seguros muy especializados y muy buscados ad hoc para una situación en concreto. Pero, por ejemplo, si me voy a Tailandia y tengo miedo de decir, oye, pues soy una persona que tiene miedo, que es miedosa, me voy a hacer 2 seguros mínimos. Luego, a la hora de la cobertura, ¿puedo tirar de los 2 seguros? O uno me dice, no, si ya estás cubierto por uno, yo no te voy a cubrir. Sí, pero no tiene demasiado sentido, porque aquellas garantías que tienen carácter indemnizatorio no las vas a poder cobrar 2 veces. Y las garantías que son de servicio, al final el servicio te la va a prestar una de las compañías. Yo ahí lo que haría sería coger el seguro que mejor piense que puede encajar con mi tipo de viaje y avanzar solo con ese seguro. Bueno, pues lo estábamos comentando, ¿no? El Ministerio de Asuntos Exteriores da una serie de recomendaciones acerca de a dónde no debemos viajar. Lo pueden ver en su página web, ¿vale? Allí aparecerá toda la información relativa a los diferentes países a los que no recomienda bajo ningún concepto viajar, bien por inestabilidad política o por conflicto armado activo. Lo van a poder ver en pantalla. Son una serie de países que se encuentran ahora mismo en alerta máxima. Estamos hablando de Afganistán, Siria, Yemen, Irak, Somalia, Libia, Sudán, Sudán del Sur y República Centroafricana. Además también de algunas zonas de Ucrania y Gaza donde la situación sigue siendo especialmente peligrosa. Además, desde exteriores recuerdan que viajar a este tipo de destinos, aparte de suponer un riesgo para la seguridad y para la salud personal, en el caso de que hubiese algún contratiempo, esos contactos, esas conexiones con el consulado pueden ser muy costosas o incluso pueden llegar a ser muy problemáticas, no se pueden llegar a dar debido a las complicaciones que hay en estos territorios. Y Óscar, hemos comentado, ¿no?, periodistas de guerra, pero por ejemplo las organizaciones humanitarias, ¿cómo se las apañan para estar aquí prestando servicio a la población? ¿Tienen también algún tipo de seguro? Sí, de una forma muy parecida. Existen seguros específicos para las ONGs, para personas que viajan a países incluso en conflicto, que a lo mejor no es una solución tan completa, pero a ver, probablemente a la persona que viaja en una misión de este tipo le preocupa mucho menos su equipaje y le preocupa mucho más su salud. Entonces son coberturas que se centran mucho más en el accidente, mucho más en la enfermedad y menos en otras coberturas típicas de las pólizas de asistencia en viaje. Bueno, pues aclarada esa cuestión, estamos hablando de viajar, así que vamos a darle un poquito también ese toque animado, ¿no?, que nos vamos de vacaciones. Así que vamos a ver cuáles van a ser esos destinos más codiciados para este verano por los aragoneses. Vamos a verlo en pantalla. Si nos fijamos dentro de la Unión Europea, Croacia, Rumanía, Francia, Noruega, Berlín o Escocia. Y si nos vamos fuera de la Unión Europea, vemos que son sobre todo destinos en general pues de playa o con una rica gastronomía y cultura. Hablamos de Marruecos, Túnez, Uzbekistán, Egipto, Turquía, Senegal, Cabo Verde o el sudeste asiático. Así que, Óscar, vamos a aprovechar para preguntarte si nos queremos ir a alguno de estos destinos, ¿qué tipo de póliza de seguro deberíamos contratar? Bueno, estamos hablando de destinos prácticamente todos ellos asequibles desde un punto de vista asegurador. Hay una cosa que sí que creo que tiene cierta importancia y es que, además de los países en conflicto, las aseguradoras de origen norteamericano tienen algunos problemas con los países sancionados. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Corea del Norte. En estos casos yo aconsejaría optar por compañías europeas que tienen mucha más flexibilidad en ese tipo de cuestiones, porque con las americanas nos podemos encontrar también con algún problema añadido. Bueno, de momento nos vamos a quedar sobre todo con esos consejos que también son importantes saberlos, saber en qué pólizas podemos debernos, en los que nos tenemos que fijar, y esa recomendación que escuchamos también a Clua antes, también a José Manuel y tanto a ti, Óscar. Cuando hay que viajar con ese seguro, que luego hay que de esta manera evitar algún que otro susto, que no significa que lo vaya a ver, pero de esta manera es viajar seguro y disfrutar de las vacaciones. Eso es. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, Óscar. Gracias a vosotros.